Bueno, entonces vamos a continuar hablando sobre el tema del bautismo, en una catequesis que hemos venido dando sobre el bautismo. Y esta noche vamos a hablar y vamos a estudiar un poquito las objeciones que nuestros hermanos no católicos tienen para no bautizar a los niños. Cuando usted conversa con ellos, ellos tienen unas objeciones, es decir, ellos citan unos textos bíblicos para decir que no es necesario bautizar a los niños. Vamos a seguir utilizando la versión de la Biblia Reina Valera, como lo hemos hecho con toda la serie. La versión de la Biblia Reina Valera no es una versión de la Biblia católica, pero es la versión de la Biblia que más utilizan nuestros hermanos no católicos. La estamos utilizando para mostrarles a ellos que lo que nosotros creemos y enseñamos está también en sus Biblias. Entonces, vamos a ir con la primera objeción que nos dan. Miren. Lo primero que ellos nos van a decir cuando nosotros les planteemos o cuando estemos dialogando con ellos de este tema es que Jesús es el mejor ejemplo que todos los cristianos tenemos, ¿cierto? Y que Jesús se bautizó a los 30 años. A los 30 años. Es decir, se bautizó como adulto, ¿cierto? Y además a eso le suman que los niños no tienen pecados propios, que por tanto los niños ya son santos. ¿Qué? Porque pues los niños no han cometido ningún pecado, ¿cierto? Entonces, este va a ser el primer argumento que ustedes van a encontrar cuando tengan la oportunidad de hablar de pronto con ellos. Que el mejor ejemplo que tenemos se llama Jesús. Que Jesús se bautizó fue a los 30 años, es decir, adulto. Y que los niños, pues como no tienen pecados personales o pecados propios, pues que los niños son santos e inocentes, que por tanto no necesitan el bautismo. Ahora, como la idea es aprender a responder a estas objeciones, porque suena muy lógico, no suena muy lógico eso. ¿Sí? Si a uno le dicen eso, a mí uno dice, bueno, sí, tienen toda la razón. Entonces, como la idea es aprender a responder a estos cuestionamientos, cuando a ustedes les planteen eso, lo primero que ustedes le van a decir a esa persona es, ¿quién es más santo, Jesús o un niño? Jesús. ¿Quién es más santo? ¿Quién a él? Obvio, si las Sagradas Escrituras dicen que Jesús fue semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, ¿cierto? Y el Salmo 51:5, el rey David dice, pecador me concibió mi madre, ¿cierto? Entonces, la respuesta inmediata va a ser, ¿es más santo? Jesús, ¿cierto? Entonces ahora ustedes le pueden hacer la otra pregunta. Si Cristo es más santo que cualquiera, entonces ¿por qué se bautizó? ¿Sí? ¿Esto es por qué? Esto es porque el argumento de ellos es que no se necesita el bautismo de los niños porque los niños son santos, ¿cierto? Pero no hay nadie más santo que Jesús y Jesús se bautizó. Entonces, ellos lo ven de una manera y nosotros lo vemos de otra manera. Ellos lo ven por el lado de que que los niños son santos, no necesitan bautismo, ¿cierto? Y que el mejor ejemplo que tenemos es que Jesús se bautizó siendo adulto. Nosotros lo vemos por el lado de que Jesús, siendo el santo de los santos, se bautizó sabiendo que no necesitaba el bautismo. Entonces vamos a mirar con las Sagradas Escrituras a ver ellas a cuál de esos dos razonamientos le van a dar razón. Por eso los invito a buscar el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 13. Vuelvo y repito, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús, pero no va a ser de la forma como ellos lo dicen. Vamos a ver qué. Mateo 3:13. Entonces, ¿cuál es el mejor ejemplo que tenemos todos los cristianos? Jesús. Pero vamos a ver y verá que no es de la manera como ellos lo plantean, sino de una manera muy diferente. Escuchen lo que dice, presten atención, yo voy leyendo, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Entonces, ¿cuántos años tenía Jesús cuando vino a ser bautizado por Juan? 30 años tenía cuando vino a ser bautizado por Juan Bautista. Por Juan. Entonces, vuelvo y repito. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Entonces aquí vemos una cosa. Jesús, el santo, el que no tiene pecados, ¿viene a qué? A que Juan Bautista lo bautice. ¿El bautismo de Juan para qué era? Para el perdón de los pecados.
Entonces vamos a darnos cuenta y verá cómo la Biblia nos muestra que Jesús es el mejor ejemplo que tenemos, pero no es el mejor ejemplo de que hay que bautizarnos adultos, sino de que el bautismo es necesario e importante para la salvación. Presten atención y verá. Mas Juan se oponía diciendo, escuchen esto, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Se dan cuenta? Juan Bautista, cuando ve que Jesús viene hacia él, que no tiene pecados, dice, oiga, pero si el pecador soy yo soy el que necesito ser bautizado por ti. ¿Cómo es que tú vienes a mí a que yo te bautice si el bautismo es para perdón de los pecados? Ahora voy a preguntar. Presten atención para que ustedes no caigan en la trampa. Presten atención. Juan Bautista tenía mentalidad católica o tenía mentalidad protestante. ¿Se dan cuenta ustedes cómo caen de fácil en las cosas? Juan Bautista tenía mentalidad católica o mentalidad protestante en este momento en lo que hemos leído. Ojo, Juan Bautista pensaba que como Jesús era santo no necesitaba el bautismo y que como él era pecador él sí lo necesitaba. ¿Eso es mentalidad católica o mentalidad protestante? Claro, eso es mentalidad protestante. Él decía a Jesús, usted no necesita bautizarse. ¿Cómo viene a que yo lo bautice si usted es santo? Usted no necesita el bautismo. Él tenía la misma mentalidad que tienen los protestantes. Los niños no necesitan bautismo, ¿por qué? Porque son santos. ¿Cierto? Entonces vamos a ver qué le dice Jesús. Si Jesús está de acuerdo con Juan Bautista o si le hace ver que está equivocado. Presten atención, sigue diciendo. ¿Me entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Sí? Él tiene la mentalidad de que Jesús es santo como los niños y por tanto no necesita bautismo. Y por eso le dice a Jesús, oiga, pero si yo soy el que soy pecador, ¿cómo es que usted viene a que yo lo bautice? ¿Debiera usted de bautizarme? A mí. Ahí lo leímos o no lo leímos. ¿Se dan cuenta por qué muchas veces ustedes, por no meditar un momentico lo que dice la palabra de Dios, se dejan enredar tan fácil? Mire lo que sigue. Vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. Pero Jesús respondió. Escuchen la respuesta de Jesús. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús le dice, usted puede tener razón, lo que usted dice puede ser cierto, pero conviene que lo hagamos para que cumplamos ¿qué? La justicia de Dios. Ahora, hagan un paréntesis ahí, no me embolaten ese texto. Vamos a mirar qué significa cumplir la justicia de Dios, para que ustedes lo tengan claro. Lucas 7:29. Presten atención para que ustedes sepan qué es cumplir la justicia de Dios, porque Jesús le dice, listo, puede que tenga razón, pero aquí lo importante es que cumplamos ¿qué? La justicia de Dios. Miren, Lucas 7:29. Y todo el pueblo y los publicanos, a mí me llama mucho la atención, si uno se pudiera quedar meditando esto, es impresionante. El pueblo, la gente sencilla, la gente que no está metida estudiando a toda hora, los que no son expertos en Biblia, miren lo que hicieron. Cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Cuando oyeron que Juan estaba bautizando, ¿qué hicieron? Justificaron a Dios y se hicieron bautizar, sin poner mucho reparo, sin meterse mucho en nada. Ahora escuchen lo que hicieron otros, los que se supone que conocen la Biblia, los que se supone que la estudian y que la cumplen y la entienden. Miren, versículo 30. Mas los fariseos, ¿más los qué? Los fariseos, vamos a ver quiénes se parecen a los fariseos. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, bueno, voy a detener un momentico ahí. Estamos hablando en este momentico de los que más conocen de la ley de Dios y de los que más la intentan cumplir. Los fariseos eran estrictos en cumplir absolutamente todo lo que decía la ley. Y los intérpretes de la ley eran personas expertas en la ley. Y vuelvo y repito, mas los fariseos y los intérpretes de la ley, ojo esto, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Entonces, los fariseos y los intérpretes de la ley, los que se supone que conocían muy bien la ley y la cumplían, desecharon los designios de Dios, es decir, el plan que Dios tenía para las personas y no se hicieron bautizar por Juan. Entonces, ¿qué es cumplir la justicia de Dios?
que aunque a lo mejor tenía razón al pensar que él no necesitaba el bautismo por ser santo, que lo importante aquí no era eso, que lo importante era cumplir ¿qué? Un plan que Dios tenía trazado en la vida de él y que tiene trazado en la vida de todos los bautizados, incluyendo los niños, aunque sean también, aunque no tengan pecados propios. Entonces, pregunto, ¿quiénes se parecen a los fariseos y a los intérpretes de la ley? ¿Los católicos o los protestantes o las sectas? ¿Sí ve cómo caen ustedes en la trampa? ¿Sí? El pueblo y los publicanos, es decir, los pecadores públicos, dijeron, si el bautismo es importante, se dejaron bautizar por Juan. Los fariseos y los intérpretes de la ley dijeron que no. ¿Sí? No se dejaron bautizar, es decir, frustraron un plan que Dios tenía en la vida de ellos y no se dejaron bautizar. Entonces, vuelvo y repito, ¿a quién se parecen los fariseos y los intérpretes de la ley? ¿A los católicos o a los protestantes? A los protestantes, porque rechazaron el bautismo y con eso frustraron un plan que Dios tiene en la vida de las personas. Entonces vamos a mirar ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Juan que no debían frustrar, aunque él no tuviera pecados y que por eso lo debía bautizar? Entonces, mire lo que sigue, dice. Volvemos entonces al Evangelio de San Mateo, al versículo 15. Donde estábamos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, pero al versículo 15. Vamos a volver allá. Ya entiende entonces qué es la justicia de Dios, ¿cierto? Es un plan que Dios tiene en la vida de esas personas, de cada uno de los bautizados. Entonces escuchen, vuelvo y repito, pero Jesús respondió, deja ahora sí porque conviene que cumplamos toda justicia. Y sigue diciendo, entonces le dejó. ¿Qué quiere decir eso? Que Juan Bautista, que tenía un pensamiento protestante equivocado, se dejó enseñar por Jesús. Y aquí yo quiero hacerle una recomendación a todos los pastores y a todos los hermanos de estas iglesias. Hagan como Juan Bautista. ¿Por qué no se dejan enseñar por el Señor? Que sea Él el que les diga con claridad qué es correcto y qué no es correcto. Fíjense que Juan Bautista es una persona que tenía un pensamiento, viene Jesús, le da una catequesis y le dice que está equivocado, y él ¿qué hace? La recibe. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, entonces, ¿qué quiere decir eso también? Que vuelvo y repito, Juan Bautista es una persona obediente que hacía bautizar a Jesús, aunque Jesús no necesitaba ese bautismo. Subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos. Escuchen, ¿qué es lo primero que Juan Bautista estaba frustrando en Jesús y que los protestantes están frustrando en los niños por no bautizarlos? ¿Qué es? Que baje el Espíritu Santo. Que se abra el cielo para ellos. Mire, dice, los cielos fueron abiertos. Eso es lo primero que pasa en la vida de un bautizado, se abre el cielo para esa persona. Y esto es una de las cosas que le están frustrando a los niños por tener el pensamiento de que como son santos no necesitan bautismo. Segundo, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Qué es lo segundo que le frustran? Que venga sobre ellos el Espíritu Santo, que para eso precisamente también es el bautismo, para perdón de pecados y para recibir el Espíritu Santo. Es lo que dice Pedro en Hechos de los Apóstoles. Que descendía como paloma y venía sobre él. Y ojo, 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué es lo tercero que le frustran? Que Dios lo reconozca como ¿qué? Como hijo. Que Dios reconozca al bautizado como hijo, el mismo Dios, no es que se lo está mandando a decir con nadie, una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, estas tres cosas eran, entre muchas más, lo que Juan Bautista, por tener esa mentalidad de que Jesús no necesitaba bautismo, estaba frustrando en él, y lo que muchas personas hoy, lastimosamente, haciéndose llamar cristianos, pastores y demás, se están frustrando en la vida de los niños, por no bautizarlos. Entonces, mis queridos hermanos no católicos, aunque los niños no tengan pecados propios, el bautismo es importante para la salvación y Dios tiene un plan en la vida de esos niños. Entonces haga como Juan Bautista, déjese educar, déjese enseñar y cumpla con la justicia de Dios, no frustre ese plan de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros
como un texto que ellos pretenden utilizar para negar el bautismo de los niños, leyéndolo bien y meditándolo bien, se viene contra ellos. Y es todo lo contrario a lo que ellos quieren decir. Sí es Jesús el mejor ejemplo que tenemos, pero es el mejor ejemplo de que aunque los niños no tengan pecados propios, es necesario bautizarlos. Es importante el bautismo y como vimos en otros textos, es necesario para la salvación, para entrar al reino de los cielos. Vamos a ver otra objeción más. Ellos nos citan Marcos 10, versículo 14. Mire lo que dicen y presten atención y verá que meditando bien el texto, otra vez vuelven a estar equivocados. Mire, dice así: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces ellos concluyen que los niños ya son santos y que por eso aquí Jesús dice que los que son como los niños es el reino de los cielos, y que entonces como el niño es santo no necesita ser bautizado. Entonces vamos a ver qué responde Jesús y si ese razonamiento de ellos, que viene a ser casi el mismo razonamiento que acabamos de ver con Juan Bautista, es cierto o no es cierto. Bien, entonces ahorita vamos a volver a meditar el texto, pero ya no lo vamos a hacer solamente el versículo 14, vamos a hacerlo desde el versículo 13. Dice: y le presentaban los niños para que los tocase. Entonces llevaban y le presentaban los niños a Jesús para que ¿qué? Para que los tocara. Pero escuchen esto: y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. ¿Qué hacían los discípulos? Los reprendían. Es decir, los discípulos tenían la misma mentalidad de Juan. Un niño es santo, de Juan Bautista. Si los niños son santos, ¿y para qué los quieren arrimar a Jesús para que los toque, sabiendo que los que necesitan verdaderamente a Jesús son ¿quiénes? Los adultos, que son los pecadores. Entonces, vuelvo y repito, ese razonamiento de estos discípulos, ¿es mentalidad católica o es mentalidad protestante? Entonces aprendieron ustedes, se dieron cuenta, ahí sí estuvieron concentrados. ¿Sí? Esa es la mentalidad protestante. Un niño ya es santo, entonces ¿para qué quitarle el puesto a los adultos que sí son pecadores? Ahora vamos a ver, ellos se tomaron esa atribución solitos y pensaron que el Señor los iba a aplaudir y decir, está muy bien, los que necesitan de mí son los adultos, que son unos pecadores. Vamos a ver qué les dijo Jesús, vamos a ver qué les respondió. Sigue. Viéndolo Jesús, entonces Jesús se dio cuenta, ¿cierto? Se indignó. ¿Qué hizo? Jesús se indignó. Él no podía creer que sus discípulos estuvieran pensando que los niños, por ser santos, no necesitaban arrimaran de él para que los bendijera o para que los tocara. Se indignó. Fíjense qué tremendo eso. Y yo vuelvo y quiero insistir aquí a nuestros hermanos no católicos: cuando ustedes no bautizan a los niños porque consideran que ya son santos, y ellos utilizan este texto bíblico, el versículo 14, cuando no lo hacen, Jesús se va a indignar. Así como se indignó ese día con esos discípulos que tenían esa mentalidad, está indignado hoy en día con aquellos que dicen ser cristianos, que dicen seguir a Jesús, que son pastores, que se supone que conocen la Biblia, pero no dejan que los niños vayan a Jesús. ¿Cuál es la forma de que los niños vayan a Jesús? A ver. Y lo va a decir 1 Corintios 12:12, que es por medio del bautismo que nos incorporamos a Cristo, al cuerpo de Cristo. Algo que nosotros ya habíamos analizado. Entonces el Señor, en vez de aplaudirlos y decirles muy bien, ¿qué hace? Se indigna. Tremenda esa situación, se indigna porque esa mentalidad no es, esa atribución que los discípulos están tomando, no es lo que Jesús piensa sobre eso. Es muy diferente. Ahora escuchen esta frase que Jesús les dijo hace más de 2000 años a esos discípulos y que le dice hoy a todos nuestros hermanos no católicos que piensan igual. Escuchen esta frase: dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis. ¿Qué les dijo? Dejen que los niños vengan a mí. Vuelvo y repito: ¿cómo los niños van a Cristo Jesús y se incorporan al cuerpo de Cristo Jesús? ¿Cómo? Por medio del bautismo. Solo los bautizados se incorporan y forman parte del cuerpo de Cristo Jesús. Son revestidos de Cristo. Nosotros todo lo que ya vimos, se les abren los cielos para ellos, reciben el Espíritu Santo y pasan a ser hijos de Dios. Entonces, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Es decir, de los que son como niños. Aquí habría que hacer un estudio sobre eso.
¿Qué es un niño? De una manera especial, un niño no tiene casi voluntad, un niño solamente confía en papá, mamá. Un niño se puede estar cayendo el mundo, él en brazos de papá y mamá no se da ni cuenta. ¿Sí o no? Sí. Pues hombre, que nosotros seamos así, que se nos puede estar viniendo lo que sea encima, pero que sentamos que estamos en brazos de Dios y no nos dé tanto miedo. Entre muchas otras cosas, un niño en quien confía absolutamente, en papá o en mamá. Entonces, de los que son así, pero no está diciendo que ya no necesitan ser bendecidos o que no necesitan el bautismo. Está diciendo una cosa muy diferente. Porque de los tales es el reino de Dios. Escuchen esto. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Pero ojo lo que dice acá, versículo 16. Escuchen esto. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ahora les pregunto, ¿por qué Jesús imponía las manos sobre los niños y los bendecía si los niños ya son santos? Lo hace para demostrar que aunque el niño no tenga pecados propios, puede ser bendecido. Y la forma, según las Sagradas Escrituras, de bendecir a los hijos es que bautizarlos, para incorporarlo al cuerpo de Cristo, para que reciba el Espíritu Santo, para que se haga hijo de Dios, etcétera, etcétera. Todas las cosas que nosotros vimos para que pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, este otro texto que ellos utilizan para decir que los niños ya son santos y que no necesitan bautismo, cuando se estudia bien, nos damos cuenta que se va contra ellos. Vamos a ver otra objeción más que yo los he visto dar para no bautizar a los niños. Está en Números 6, versículo 22 en adelante. Libro de los Números, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Escuchen lo que dice acá, presten atención. Jehová habló a Moisés diciendo, ¿por qué estamos mencionando aquí a Jehová que no es el nombre correcto de Dios? Porque estamos utilizando la versión de la Biblia, Reina Valera, ¿no? Para que lo tengan, para que no se me asusten. Números 6, 22. Por eso siempre que yo utilizo esta versión de la Biblia lo aclaro, para que la gente después no se me confunda. Y porque la idea es que nosotros estemos bien formados. Y el día que ustedes se sienten a hablar con ellos, usted no necesita sacar su Biblia. Usted le dice, saque su Biblia y lea, y verá que ahí se va a dar cuenta de esto. Esto que lo he leído todo, lo he leído de esa versión. Vuelvo y repito. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, o escuchen esto, así bendeciréis a los hijos de Israel. ¿A quiénes? A los hijos de Israel. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Entonces dicen ellos, vio, que según la Biblia la forma de bendecir los hijos no es bautizándolos. La forma de bendecir los hijos es como el Señor lo mandó en Números, que le dice a Aarón que cómo se deben de bendecir los hijos, y ahí lo acabamos de leer. Entonces, como en el Antiguo Testamento no existía el bautismo, que es la forma en el Nuevo Testamento para bendecir a nuestros hijos, entonces Dios le dio la orden a los sacerdotes de cómo debían bendecir a los hijos. ¿Y cómo lo debían de hacer? Pronunciando estas palabras sobre ellos. Ahora, yo no estoy diciendo de que esto no sea bueno, esto es muy bueno. Nosotros ojalá aprendiéramos a hacer esta bendición sobre los hijos. Qué bueno sería que nosotros nos aprendiéramos estos versículos bíblicos y hiciéramos eso. Yo una vez se lo escuché decir a alguien y decía, cuando el niño esté dormido puede ser, usted puede imponerle las manos porque usted es bautizado y hacer esta oración sobre los hijos. Es de gran bendición. Porque mire lo que dice, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Fíjense que lo que dice ahí también nos corrobora más que esto era para el Antiguo Testamento. Dice, ¿los hijos de qué? De Israel. Fíjense que no está diciendo ya los hijos de la iglesia para el Nuevo Testamento, los hijos de Israel. Entonces, como no existía el bautismo en el Antiguo Testamento, la forma de bendecir a los hijos era que el sacerdote los bendijera por medio de esta oración, y era única y exclusivamente para el pueblo de Israel, sin querer decir con eso de que nosotros no lo podamos hacer con los hijos. Otra objeción más,
Hechos 8:12. Dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, escuchen esto, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces ellos dicen, aquí la Biblia dice que se bautizaban ¿qué? Hombres y mujeres, pero no dice niños. Entonces vio que el bautismo es para hombres y mujeres, es decir, para personas adultas. La respuesta muy sencilla. Si ustedes van, eso está en Hechos 8:12, pero si ustedes van a Hechos 8:4, mire lo que dice. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A ver, ¿los samaritanos eran cristianos o eran paganos? Pagano. Ellos no eran cristianos, ellos todavía no conocían a Jesús. Entonces, si Felipe se va a predicar a Samaria, ¿a quién le tiene que predicar? ¿A los niños o a los adultos? A los adultos. Nosotros ya lo vimos cuando hablamos de por qué Marcos pone primero creer y luego bautizar. Y les dije que era lo mismo que hacía la iglesia hoy. Si yo me voy a la India, pues yo voy a predicarle ¿a quiénes? A los adultos. Si los adultos me creen, ¿qué hacen? Se bautizan. ¿Cierto? Y después nosotros en la iglesia también hacemos lo de Mateo, que lo pone al contrario. Si el adulto cree y se bautiza, ¿él qué hace? Bautiza a su familia. Hasta el sol de hoy la iglesia sigue cumpliendo con esas dos cuestiones. Entonces cuando aquí dice hombres y mujeres, no lo dice para decir que los niños no necesitan bautismo. Lo dice porque, por obvias razones, como no conocen a Cristo, a los primeros que se les tiene que predicar es ¿a quiénes? A los adultos. Esto que les acabo de mostrar, de que por lógica ellos tenían que predicarle a los adultos. Y si los adultos creían, entonces se bautizaban. Es la razón de por qué encontramos, por ejemplo, que otros textos que ellos nos van a citar. Por ejemplo, el eunuco fue bautizado adulto. San Pablo fue bautizado adulto. Y todas esas personas eran bautizadas adultas porque apenas el evangelio estaba llegando. ¿Está claro entonces la respuesta? La respuesta es que los samaritanos no eran cristianos. Y como no eran cristianos, entonces Felipe tenía que predicarle primero a los adultos, y si los adultos creían, entonces se bautizaban. Por eso dice hombres y mujeres. De todas maneras, de esto a mí sí me queda una duda tremenda analizando bien el texto. ¿Desde qué edad uno es hombre o mujer? ¿Sí? Porque yo tengo entendido de que uno es hombre o mujer desde que es engendrado. Desde que el óvulo se une con el espermatozoide, uno es hombre y mujer. Entonces, si uno lo mira bien, ahora las categorías de joven, mujer o adulto. Cuando dice hombres y mujeres, incluye a los niños. Entonces, cuando dice hombres y mujeres, puede estar incluyendo a los niños que son hombres o son mujeres ya desde el vientre de la mamá. ¿Sí? Ahora, para que no nos quede descontextualizada la Biblia, pues entonces ya sabemos que es porque ellos primero van y le predican a los adultos, pero vuelvo y repito, yo no puedo utilizar ese texto para decir que no, que como no dice niños, yo no puedo bautizar a los niños. ¿Listo? ¿Está claro? Otra sesión más, esta en especial se la vi a un diálogo que tenía el padre Elvis Toro con 10 pastores protestantes, pentecostales, y ellos le citaron este texto, 1 Corintios 7:14. Presten atención a lo que dice. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces ellos de ahí deducen, y lo que nosotros entendemos que ellos dicen es que por tener una mamá creyente o un papá creyente, los niños ya son santos, ¿cierto? Y que si los niños son santos, entonces no necesitan ¿qué? El bautismo. Ellos citan el texto para decir eso. Pero ahí hay una cosa que por leer a la carrera no se dan cuenta. Miren lo que dice otra vez, porque el marido incrédulo, es decir, un marido ateo, sinvergüenza, mujeriego, entonces según eso, entonces un marido así se salva por tener una mujer creyente. O una mujer sinvergüenza, pecadora, ya es salva por tener un esposo creyente. Entonces, cuando a ustedes les pase eso, ármenles la trampa ahí mismo. Dígale, a ver, es doctrina de la iglesia de ustedes que si yo soy un completo sinvergüenza, mujeriego, pecador, asesino, ateo, por ser mi esposa creyente, yo ya soy salvo y voy para el cielo. Entonces, ¿por qué ese pedacito sí lo obvian? O al contrario, ¿por qué utilizan nomás el pedacito de que los hijos son santos para decir que no necesitan bautismo?
¿Sí? Entonces, eso no es lo que quiere decir el texto, que entonces yo puedo ser una porquería y si mi esposa es creyente yo voy para el cielo, no. Lo que está diciendo el texto ahí es que un niño que nazca en una familia cristiana se asegura una vida cristiana. ¿Sí? Que un niño que nace en una familia nuestra cristiana se asegura una vida cristiana porque lo primero que hacemos desde que nace es ¿qué? Bautizarlo. Entonces ya lo hacemos hijo de Dios, ya lo hacemos miembro del cuerpo de Cristo, en fin, todo lo que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Y ahí para allá, si cumplimos la misión que el Señor nos encarga en Mateo 28 y enséñele a guardar, entonces le vamos dedicando en la fe para que conozca esa fe. Eso es lo que dice ahí, pero no está diciendo ni que el niño no necesita bautismo porque ya según eso es santo, aunque ya vimos que Jesús era santo y se bautizó, ni está diciendo de que entonces mi esposa puede ser pecadora todo lo que quiera y que como yo soy creyente va para el cielo. Eso no es lo que está diciendo ahí, ¿cierto? Sí. Lo que sí es cierto y uno lo puede tomar del texto es que si mi esposa no es creyente, si yo soy creyente, con mi testimonio de vida, con mi ejemplo y con ella me vea viviendo como un verdadero cristiano, ella termina convirtiéndose, ¿sí? Se va formando y va viendo los ejemplos de todo el mundo y va diciendo, no, algo especial tiene, y entonces, eso es diferente, ¿sí o no? Pero no se puede utilizar eso para decir que entonces no hay que bautizar a los niños, que porque los niños ya son santos, no, eso no es así. Y vuelvo y repito, aunque ya fueran santos, no hay nadie más santo que Jesús, y Jesús se bautizó porque no se trata de si es santa o no la persona, se trata de respetar un plan que Dios tiene trazado en la vida de esas personas. Entonces, ¿estamos claros con eso? ¿Queda claro? ¿Hay alguna inquietud sobre esto? ¿Hay algún otro texto que ustedes hayan escuchado mencionar? Dígame, bien pueda. Cuando empezó, usted sobre que las otras religiones no dijo de los niños, que ellos no bautizan a los niños y que no dejan que los niños vayan a Dios. Pero yo conozco hoy en día las religiones, unas, no conozco todas, pero unas, que ellos forman a los niños en la iglesia desde pequeñitos con la escuela dominical y les enseñan a ellos todo el mismo proceso que hacemos nosotros en la catequesis para la primera comunión. Aquí nosotros lo hacemos solo para la primera comunión. Ellos he sabido que lo hacen catequesis escuela dominical siempre, no para la primera comunión siempre. O sea que deduzco que esas religiones sí enseñan a los niños y llevan a los niños al camino de Dios desde pequeños. Bueno, yo no pretendía decir que ellos no permiten que los niños se acerquen a Jesús, digamos, ellos inclusive a los 8 días o bien temprano los presentan en el templo y ya nosotros hablamos de que se presentaban en el Antiguo Testamento, era para la circuncisión y a los primogénitos, ¿cierto? Ellos hacen eso, ellos inclusive son más aplicados que nosotros en enseñarle la fe y la Biblia a esos niños, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? El detalle es que según las Sagradas Escrituras a los niños se les deja que vayan a Cristo y se incorporen a Cristo, es por medio del bautismo y eso es lo que ellos están negando, ¿sí? Esa es la diferencia es que es por medio del bautismo que yo dejo que el niño se incorpore al cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Entonces yo no pretendía decir que ellos no le enseñan la fe a los niños porque de hecho son más aplicados que nosotros. Ojalá tomáramos ese ejemplo. Entonces es simplemente eso. De pronto es buena la inquietud porque a veces se puede prestar para que alguien diga, alguien me puede ver el video y responderme y decirme, mentiroso, yo al niño le enseño Biblia, desde niño los llevo a la iglesia y todo eso, ¿sí? Pero entonces aquí estamos hablando desde que la forma de cómo se dejan que los niños vayan hacia Jesús y Él los bendice es primero que todo el bautismo y eso es lo que ellos inclusive no hacen, ¿cierto?